Ya estamos de regreso y vamos a poner juntos el tema sobre la mesa. Bueno, el presidente no se cansa de decir que su gobierno es para el pueblo, habla del pueblo, de cómo su gobierno lo tiene como principal objetivo, primero los pobres, pero bueno, mientras está ese discurso, también siguen las críticas a los privilegios que recibió su hijo mayor, que recordemos recibió este medicamento Remdesivir contra el COVID-19 cuando al resto de los mexicanos nos lo tenían prohibido. Los cuestionamientos son justamente por este tema, entonces pues aquí hay que ver la congruencia de los dichos y los hechos, y quienes la analizan, pues como siempre Raúl Frías Lucio, que es nuestro director editorial, y lo acompaña Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias. Compañeros, excelente tarde. Hola Marta, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. También Raúl, ¿qué tal? Un día inhábil hoy, pero que hay noticias, hay análisis, Víctor, como siempre lo hemos hecho aquí en Mega Noticias. Sí, a ver, es una nota que me parece que es importante, Víctor, pero que pasó como desapercibida en medio de esta cantidad impresionante de información que todos los días hay, que todos los días se genera, ¿sí? Y bueno, desde luego las narrativas que van llevando desde el atril presidencial hacia otras cosas, pero me parece que es un asunto que no podríamos dejar pasar por alto simplemente, ¿sí? Que es precisamente los privilegios que ha tenido la familia del presidente López Obrador, ¿sí? Y esto me parece, cuando tienes un privilegio, pero simplemente se trata de que alguien tenga pues un mayor beneficio, que alguien de alguna forma reciba estamos hablando de nepotismo, por ejemplo, todo este día, sí, pero no pasa nada. Pero me parece, no pasa nada, me refiero a que no es un asunto de vida o muerte como ha sido el tema de la pandemia. Y ese sí me parece que es un tema muy delicado, Víctor, porque muchas personas, muchas familias, perdimos seres queridos, perdimos familiares, perdimos amigos, vecinos, compañeros de trabajo, ¿sí? Por el COVID y por el manejo, desde mi punto de vista, erróneo del gobierno mexicano, que además, bueno, fue manipulando las cosas de una forma impresionante, ¿no? Y ahora que estaba leyendo esta investigación que hace Latinus sobre descifrando los correos electrónicos de Guacamaya Leak, y que ahí, con datos, con reportes de la Secretaría de la Defensa, ¿sí?, se documenta los privilegios que recibió el hijo del presidente, este señor José Ramón López Beltrán, y mismo de la Casa Gris, ¿sí? Porque igual que muchos, se enfermó de COVID, ¿sí? Y el tema es que mientras el gobierno mexicano no autorizó este medicamento, que ya en Estados Unidos en el 2021 fue aprobado para dar tratamiento a las personas que se estaban ahogando por el COVID, en México, sí, López-Gatell decidió aguantarlo, ¿sí? Pero esto aguantó para el pueblo, aguantó para muchas personas que buscábamos ese medicamento por donde sea para tratar de darlo a nuestros seres queridos enfermos. Pero alguien sí sabía que existía ese medicamento en los almacenes de la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, y hasta ahí mandaron un grupo de militares a rescatar ese medicamento, a sacarlo mediante lo que fuera necesario para llevárselo al hijo del presidente López Obrador, que estaba internado en el hospital de la Defensa o de la Marina, en alguno de estos. Y eso, Víctor, me parece que es exactamente la falta de congruencia de un gobierno que dice que ya no hay privilegios. Y lo delicado es que se haya prohibido un medicamento que nos quitó la oportunidad a los mexicanos de poder tener este medicamento que podría ser menos difícil para tantas personas que lamentablemente después perdieron la vida porque no había nada. Y lamentablemente muy pocos sí tuvieron esta oportunidad. Y eso sí arde, esto sí da coraje, Víctor. Sí, Raúl, fíjate que es un tema que corre en varias vertientes, y te voy a decir algo cómo lo veo yo. Uno,
Creo que como medios de comunicación, tengo aquí un poco de rebote, pero bueno, como medios de comunicación, los medios de comunicación tienen esta función precisamente de poner en blanco y negro las cosas que ocurren en un país y que le atañen a la vida pública, a la vida de los ciudadanos, y más cuando tienen que ver con temas de salud. Este tema indudablemente toma relevancia porque hablamos de una etapa precisamente que fue allá cuando se dio en el 2021, cuando estaba costando muchas vidas, precisamente porque por una política pública no se había autorizado el uso del remdesivir en México. Y sin embargo se sabía ya que era una de las medicinas, uno de los aliados más fuertes que podía tener la ciencia para poder combatir al COVID-19. Te enteras a la par que el hijo del presidente se ve beneficiado por esto, y claro, creo que la función de un medio de comunicación serio es ponerlo en blanco y negro y dimensionarlo, tratándolo de dimensionar también en función de cuánta gente enfermó y cuánta gente murió. Y la pregunta, ¿cuántas muertes se pudieron haber evitado si se hubiese utilizado el remdesivir oportunamente? Y el otro tema que tiene que ver con el hijo del presidente, que nos lleva a otro aspecto también de un comportamiento, digamos, ético-moral de un funcionario público, y que me lleva al cuestionamiento, ¿qué tanto le importa a la sociedad un tema así en un contexto de una pandemia? ¿Qué tanta relevancia toma partiendo de premisas, pues más bien de tipo ético-moral, ¿no? De comportamiento. Entonces, creo que la función de uno es ponerlo en la mesa y que sea la sociedad quien determine y decida si fue correcto o no correcto, porque habrá quien diga, oye, a mí no me importa que el hijo del presidente lo haya vacunado con la mejor medicina del mundo. Pero tal vez haya quien diga, a mí lo que me importa es que murió mucha gente y murió un familiar mío porque no pudo recibir remdesivir en su momento. Así es. Entonces, es una cuestión de balances en donde entran, yo veo dos lecturas, la social y la del comportamiento ético personal de un funcionario público que pregona mucho la moralidad, por cierto, Raúl. Claro. A ver, no estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte donde dices que no a todo mundo le importa. A ver, Víctor, murieron 333,327 personas. 333,327 personas de COVID. Más los 650,000 de exceso de muertes, porque no los pudieron atender, ¿sí? Y me parece que habiendo y existiendo un medicamento que podría haber salvado la vida de mucha gente, no es un asunto solamente de interés para los que tuvieron la desgracia de tener un amigo, un familiar enfermo, sino me parece que esta combinación que se da de un gobierno, sí, que dice, y me imagino que uno como padre de familia haces lo imposible por salvarle la vida a tu hijo, y yo creo que eso no está ni siquiera a discusión. Aquí el tema es que existiendo el medicamento, teniéndolo en la aduana, sí, López-Gatell y sus mentiras y el presidente secundándolo, sí, me parece que hay una gran incongruencia en su comportamiento respecto a este tema. ¿Sí? De acuerdo contigo. A ver, pero hay que tomar en cuenta algo, Raúl. Independiente, pongamos que no hubiera existido el caso del hijo, de que utilizó un medicamento que en su momento estaba en México prohibido y que él fue afortunado por sus relaciones, por su parentesco con el presidente, que tuvo el beneficio de ese medicamento. Ese es un problema, exacto. Sí, claro. Pero independientemente, si esto no hubiera existido, hay otro gran problema que sí vale la pena analizar, claro, a la par, ¿no? Dependiendo cómo lo quieras tú ver y enfocar. Pero en sí, el tema por sí solo se mantiene. No se autorizó una medicina en el momento en el que se debió autorizar y se debían haber evitado muertos, independientemente que haya habido un favoritismo o un hijo beneficiado. Es un caso particular que sí merece un juicio de opinión pública y una crítica que todavía, por cierto, no se ha terminado, porque la historia todavía se está escribiendo, Raúl. Se está escribiendo. Y a eso me refiero. Sí, no, y en eso tienes completamente toda la razón en esta parte. Sí, el que México, junto con Estados Unidos y Brasil, sean de los países que más fallecidos hubo en COVID por el pésimo manejo, porque teníamos en ese momento un líder en la Secretaría de Salud que de alguna forma minimizó el tema de la pandemia, y todas esas frases que hoy me vienen a la mente, como la pandemia nos cayó como anillo al dedo, sí, de acuerdo. Sacando los detentes
el corazón de Jesús, que con eso no se iba a contagiar, o el tema de no mentir, no robar y no traicionar te protege contra el COVID. A ver, Sí, ¿de totalmente. qué estamos hablando? Mientras que la Esa cantidad historia, de personas sí. morían. Esa historia, Raúl, en sí sola Debe es tener un caso. juicio, claro. Es un caso para analizar en detalle y que todavía nos faltan muchos elementos, pero los datos que da son contundentes. El número de personas muertas oficialmente, más el número de lo que suponemos realmente de personas que murieron por cuestión de cruce de datos. Aquí lo que yo creo que la crítica fundamental es: ¿cuál fue el papel que hizo el secretario de Salud, la Secretaría de Salud y el gobierno en su conjunto como estrategia ante un problema? ¿Pudieron haber menos muertos? Bueno, mi conclusión es de que sí, si se hubiesen hecho las cosas correctas. Si yo hubiese escuchado a un presidente al principio decir, oigan, vamos a usar el cubrebocas de hoy en adelante todos, ¿cuántas personas hubiesen no enfermado? Y si se hubiese dicho con oportunidad, vamos a autorizar el Remdesivir y empezar a aplicarlo, ¿cuántas personas no hubieran muerto? Es un hecho fundamental. Pero entiendo que se agrava con este dato, para mi gusto, hasta cierto punto anecdótico, de que el hijo del presidente se vio beneficiado. Claro. ¿Me explico? Sí, o sea, habla precisamente de la incongruencia y de los privilegios que finalmente se mencionan en esto, ¿no? Sí, Así ¿por es. qué no se distribuyó el medicamento cuando ya en Estados Unidos estaba Claro. aprobado? ¿Sí? ¿Por qué no se pidió usar el cubrebocas a tiempo? ¿Por qué no se nos invitó a la sana distancia? ¿Por No, qué al se dijo que el contrario. comercio iba a seguir? A ver, ¿no decía el presidente que hay que seguir con los abrazos y y las reuniones familiares cuando ya la pandemia había sido declarada? Exactamente. O sea, Ignorancia. el tema Yo aquí lo único que entiendo es ignorancia. irresponsabilidad y desde luego perdiendo la visión de lo que significa un jefe de Estado que hace ese llamado irresponsable a que la gente siga en abrazos y con cenas y reuniones. Sí, pero Ahora, Raúl, a toro pasado hacemos juicios, pero también me consta, y eso me queda muy claro, que cuando empezó el propio presidente a decir que bienvenida a la comunicación y que no había que tenerle miedo a la pandemia, la mayoría, nosotros como medio responsable hicimos esa crítica en su momento. Claro. Lo dijimos, "Oye, eso no está bien. Ahorita es cuando hay que gritar, porque ya lo habíamos vivido la experiencia en China, ya habíamos vivido lo que había pasado en Europa y estábamos viendo lo que pasaba en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pudo más la fuerza y la fuerza de comunicación de un presidente que tenía sus propios datos. la fuerza moral, dijo López-Gatell, sí, para evitar que se contagiara. O sea, en fin, yo creo que como bien dices, esta historia no está terminada. Me parece que debe haber juicios todavía pendientes en este sentido. Totalmente de acuerdo, Raúl. Falta todavía un juicio total, un juicio final. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo, Raúl. Un saludo. Siempre.